Siguiendo con la cultura de Pentecostés, este es el segundo audio. Dijimos al último momento del primer audio que lo que la iglesia hoy reconoce, hermanos y hermanas, es que a partir de esta consagración del siglo empieza en la iglesia una renovación especial en relación a un reconocimiento a la presencia y la acción del Espíritu Santo. Renovación en la iglesia. Grandes renovaciones empiezan a acontecer en la iglesia, en la vida litúrgica, en la vida misionera, en el pensamiento teológico, en el pensamiento político-social. El propio León XIII, que va a escribir la gran encíclica Rerum Novarum, un movimiento litúrgico y bíblico, una vuelta, un retorno a una atención renovada a la Sagrada Escritura, fundaciones de los institutos bíblicos en Roma, en Jerusalén, cambios como el que en la liturgia se van permitiendo para que las personas se acerquen más a la Eucaristía. Y así muchos hechos van sucediendo, muchos hechos van aconteciendo. En 1943 el Papa Pío XII escribe una encíclica llamada Mystici Corporis respecto al cuerpo místico de Jesús, que es la Iglesia, y en esta encíclica, por primera vez en los tiempos modernos, el Papa habla de los carismas, diciendo que los carismas necesariamente no precisaban estar en conflicto con la institución. Miren ustedes, 1943, los carismas no tienen por qué estar en conflicto con la institución, como acreditaban muchos hasta entonces en la historia. Una pequeña apertura a la teología de los carismas venía trayendo el Papa Pío XII ya en 1943. Después, Juan XXIII fue elegido papa en octubre de 1958. 6 meses después, el 26 de abril de 1959, el Papa Juan XXIII realiza su primera beatificación con Elena Guerra. Primera beatificación porque se enamora él de las cosas relativas al Espíritu Santo que por causa de ella habían acontecido en la iglesia. En su discurso de beatificación, Juan XXIII destaca que en la vida de Elena Guerra lo siguiente: es notable cómo todo converge a un cumplimiento de la misión que de parte de Dios le fue confiada de ser en nuestros tiempos el apóstol de la devoción al Espíritu Santo. Y resalta el Papa que este apostolado no permaneció restringidos a los moldes de su ciudad, de Lucca. Es una ciudad amurallada, de hecho, ni al ámbito de su congregación, sino que estuvo toda esta resonancia para toda la iglesia. Se la compara como Santa Margarita María Alacoque en su apostolado de propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús y afirma, a semejanza de María Magdalena, que fue apóstol de la resurrección del Señor, junto al príncipe de los apóstoles. Así, ella, de su nativa Lucca, escribe fielmente a nuestro predecesor León XIII para exponerle sus planes. Si hoy, pues, se celebra con mayor solemnidad la novena de Pentecostés, si a tantas almas dóciles al llamado del pontífice se abrieron nuevos horizontes de santidad y de apostolado, se debe pensar con gratitud de aquella de quien se sirvió la providencia para influir en el resto de nuestro predecesor, tal como un bramido de vida nueva impregna a toda la iglesia. Si hoy pues tenemos una nueva atención a la persona del Espíritu,
se debe pensar con gratitud de aquella de quien se cedió la providencia para influir en el resto de nuestro predecesor. Dios, dice el Papa, Dios habló experiencias místicas a muchas personas por esta época. Por ejemplo, Conchita Cabrera de México, Francisca Javier del Valle en España. Pero de esta mujer, Dios se sirvió para hablar con la hidalguía de la Iglesia y por ella nos ha sido dado la primer encíclica. Por ella la consagración del siglo XX, donde emergieron los movimientos pentecostales, incluso la renovación carismática católica, de la cual nosotros hacemos parte, y lo importante para nosotros, unas palabras que parecían que eran propias solamente de la renovación, empiezan ahora a ser parte también del lenguaje de la propia Iglesia, con todo el magisterio de la Iglesia. Ese mismo día de la beatificación, hablando con el pueblo de Luca, que estaba presente allí, el Santo Padre les dijo: fíjense, hermanos, por primera vez, amados hijos e hijas, después de tantos años de la partida de la madre Elena Guerra, su mensaje permanece siempre actual. Todos percibimos la necesidad de una continua efusión del Espíritu Santo, como de un nuevo Pentecostés que renueve la faz de la tierra. Por primera vez, hermanos, hablando de una manera católica, de una continua efusión del Espíritu Santo. La hermana nos preguntaba: ¿ustedes están contentos con lo que tienen del Espíritu Santo o les gustaría tener más? ¿Cómo es posible tener más? Si el Papa está diciendo que necesitamos de una continua efusión del Espíritu Santo, y por primera vez el Papa analiza que es posible que nosotros tengamos un nuevo Pentecostés. Y esto fue el 26 de abril del 59. 3 semanas después, 17 de mayo del 59, el Papa, por primera vez, va a hablar a los cardenales al respecto de dos deseos suyos. Ustedes conocen la historia de Juan XXIII, que lo han tenido como un papa temporal, y sorprendentemente les dijo a los cardenales: quiero hacer un sínodo para la ciudad de Roma y quiero hacer un concilio ecuménico. A su edad, casi octogenario, él decía: quiero hacer un concilio y que este concilio sea como un nuevo Pentecostés. La historia, normalmente, no cuenta este dato que está en el Estado, en los anales de la beatificación, pero la primera vez que dijo esto fue a fines de abril y no el 17 de mayo, como está relatado en la historia. Y así fue como después, en el 61, convoca oficialmente al concilio a través de un decreto que se titula Humane Salutis. Y allí, una vez más, el Papa se dirige en oración a Dios, pidiendo de la siguiente manera: oye, Señor, los ruegos que de todas las partes de la tierra suben al cielo y renuevan tu iglesia. Que este concilio, Señor, sea para ellos como un nuevo Pentecostés. Derrama, Señor, una vez más los dones que en otra hora otorgaste a tu iglesia. Aquellos dones que pensaban algunos que era solo para los primeros tiempos. Ahora, Señor, una vez más, derrama los dones. Entre 1961 y 1962 empieza el concilio. En la primera sesión, algunas personas quieren que se quite de los documentos la palabra carisma, porque decían, basados en la palabra de San Juan Crisóstomo, que carisma ya no acontecía más, que la palabra carisma era para los primeros tiempos. Y cuidado, atención, que carisma
ya no va bien con la institución. Miren los montanistas, miren los mesalianistas, miren a los donatistas y a los priscilianistas. No va bien juntos, no combina. A los carismáticos les gusta ir por cuenta propia. Se sienten iluminados, no les gusta la jerarquía. El arzobispo de Palermo, Ernesto Rufino, propuso en ese momento que se quitase esto a la asamblea. Sin embargo, fue interrumpido en ese momento por el cardenal Suenens de Bruselas, Malinas, que estaba presente y dijo así: mejor que no nos decidamos por ello. Vamos a pensar mejor sobre esto porque carisma es una palabra bíblica. ¿Cómo que vamos a quitarla de los documentos? Y el cardenal se fue a su casa, que estaba en Roma, habló con su vicario general, quien preparó un documento, y entró nuevamente con un recurso para que no se quitara la palabra carisma. Inclusive, cambiando la concepción de carisma que tenían en mente en ese momento, mirando los carismas como cosas solamente extraordinarias. Entonces el cardenal comenzó a decir, y va diciendo así: ¿no es una persona laica la que tiene una manera especial de catequizar? Sí, bueno, esto es un carisma, no esas cosas espectaculares. Y así tenemos también el carisma de gobierno, y así también está el carisma de la caridad, y así está el de servicios, y muchos otros carismas. Alabado sea el Señor por el cardenal Ruffini, dijo el cardenal Suenens. Así, el de caridad se hace más presente, porque si él no habla nada referido a los carismas, pasarían por el concilio como si nada. También porque al haber levantado esa gestión al concilio, trató de esclarecer tanto, porque también los obispos en ese momento no sabían muy bien de lo que trataban los carismas. El cardenal Sullivan, otro que interviene allí, va a decir mucho más tarde esto: mi intervención en aquel momento lo acredito a una palabra de sabiduría, la ciencia del espíritu, porque yo mismo no sabía lo que eran los carismas. Estaba escribiendo un libro y revisando cuando empezó la renovación. Paré de escribir el libro, fui mirando de lo que se trataba y después escribí el libro como Nuevo Pentecostés. Es por eso que en 5 documentos especiales hay 16 pasajes sobre los carismas, más en 5 de manera particular. Por ejemplo, Lumen Gentium, Presbyterorum Ordinis, Ad Gentem, Apostolicam Actuositatem y también la Lumen Pentium. Y en todos estos textos está la fundamentación teológica magisterial que permitió el surgimiento de la renovación carismática católica gracias a estas constituciones. Alabado sea el Señor. Y el propio concilio, por primera vez, trata del Espíritu Santo 258 veces. Así es, hermanos. Dato inédito. Así como el documento de Aparecida, que por primera vez habla de Pentecostés. Llegamos hasta acá. Continuamos en el próximo audio. Muchas gracias.